este problema nos indican que una empresa va a invertir $120,000 en dos proyectos. El proyecto A tiene una tasa de interés del 5% y el proyecto B del 8%. En ambos invierte durante un año y la empresa desea un ingreso anual de 8,550. Vamos a determinar cuánto invirtió en cada proyecto. El dato inicial entonces es el capital, $120,000. Y va a invertirlos en dos proyectos, el proyecto A y el proyecto B. Como no sabemos cuánto va a invertir en cada uno, diremos que en A va a invertir X, por lo tanto en B invertirá lo que le falta para 120,000, que será 120,000 menos X. Es un problema de interés simple porque esos son los datos que tenemos. En el caso del proyecto A, diremos el interés en un año será igual al capital X invertido multiplicado por el porcentaje y por el tiempo que es un año. Si simplificamos esa expresión obtendremos que el interés en A será X 20avos. Hacemos lo mismo con respecto a lo invertido en B. El interés será 120,000 menos X multiplicado por el 8% y multiplicado por un año. Simplificamos también esa expresión, 8 centésimos, y tendremos el interés en B. Como lo que se espera es obtener en un año 8,550, vamos a sumar los intereses que va a obtener en cada uno de los proyectos. Y tendremos esa igualdad. Resolvemos entonces la ecuación. Sacamos el mínimo común múltiplo porque tenemos fracciones. Y nos quedará ya sin denominadores. Multiplicamos 8 por la diferencia entre el paréntesis. Y luego reducimos términos semejantes, ¿no? En este caso, como tenemos 5x menos 8x menos 3x, lo pondremos a la derecha. Y las cantidades numéricas a la izquierda. 105,000x es igual a 3x. 105,000 es igual a 3x, por lo tanto, x es 35,000. Y eso será lo que invierte en A. Para encontrar lo que invierte en B, vamos a calcular la diferencia, 120,000 menos 35,000. Y eso es 85,000. De esta manera hemos obtenido lo que invierte tanto en A y en B. En este problema se nos dice que una fábrica dispone de 4 máquinas al 60% de su rendimiento para producir 1,600 envases cada 7 días trabajando 10 horas diarias. Ya podemos reconocer que se tratará de proporcionalidad entre magnitudes. Regla de 3, en este caso compuesta porque interviene varias magnitudes. Se desean producir 3,200 envases en 5 días trabajando 6 horas diarias. ¿Cuántas máquinas al 80% de su rendimiento se necesitan? Bien, primero colocamos los datos según el orden en el que nos dicen. Primero tenemos lo siguiente. 4 máquinas al 60% producirán 1,600 envases en 7 días trabajando 10 horas diarias. Luego, no sabemos cuántas máquinas utilizaremos, pero se busca que al trabajar al 80% produzcan 3,200 envases en 5 días trabajando 6 horas diarias. Para hallar el valor de la incógnita X, lo que vamos a hacer es comparar cada magnitud con la magnitud máquinas, número de máquinas. Entonces empezamos a comparar. Primero, compararemos con el rendimiento. Si el rendimiento de las máquinas aumenta, entonces serán necesarias menos máquinas. Por lo tanto, la primera relación es inversamente proporcional. Comparamos ahora número de máquinas y número de envases elaborados. Si se requiere mayor cantidad de envases, se requerirá más máquinas. En ese caso, la relación es directamente proporcional. Luego el tiempo. Si queremos reducir el tiempo, necesitamos más máquinas. También será inversamente proporcional. Y las horas de trabajo diario, si se van a reducir, necesitaremos más máquinas para cumplir con el trabajo. Por lo tanto, también será inversamente proporcional. Como ya tenemos ahora la relación, vamos a formular la equivalencia. Vamos a igualar la razón entre el número de máquinas con las demás, pero si la relación es inversa, entonces invertimos la razón
y si la relación es directa, se mantiene la razón en el orden original. Empezamos. 4 es a x como 80 es a 60, 1600 es a 3200. También invertimos porque días es una relación inversamente proporcional, de la misma manera que horas diarias. Ya tenemos la igualdad. Bueno, esta es una de las formas de resolver un problema de 3 compuestas. Simplificamos, podemos empezar con 80 y 60, luego 1600, 3200, luego 5 y 10. Tenemos un 3 por 2 en el denominador, por lo tanto, lo puedo simplificar con 6 y también 4 y 4 se pueden simplificar. Si ya vemos con qué expresiones nos quedamos, sería 1 sobre x es igual a un 14. Por lo tanto, el valor de x es 14. Y esa es la respuesta. Se necesitarán 14 máquinas. Ahora nos indican que tenemos una recta L1, cuya ecuación es m menos 3 por x más 5y más 10 es igual a 0. Y es paralela a otra recta. Y esta segunda recta pasa por dos puntos 2n y 7, 4. Debemos determinar la diferencia entre m y n. Bien, entonces, se trata de rectas paralelas, ¿no? Ya veremos qué hacemos con rectas paralelas. Primero, tenemos la ecuación de la recta 1. Bien, un elemento importante de las rectas es la pendiente, que ya veremos cómo la obtenemos. Luego, si se trata de rectas paralelas, quiere decir que las rectas tendrán la misma pendiente. Entonces, es importante expresar de alguna forma la pendiente. Una manera de hacerlo es escribiendo la ecuación como una igualdad de y. Por lo tanto, vamos a despejar y en esta ecuación general que se nos ha dado al inicio. Obtenemos que y es igual a 3 menos m quintos por x menos 2. De aquí ya podemos identificar fácilmente que la pendiente es 3 menos m quintos. Y como ya habíamos dicho, si es paralela a L2 tendrá la misma pendiente. Entonces la pendiente 2 también será la misma. Pero ¿qué pasa? Que nos dicen que L2 pasa por los puntos 2n y 7, 4. Podemos utilizar estos dos puntos para calcular la pendiente, ¿no? O encontrar una expresión que corresponda a su pendiente. Y esta será 4 menos n, que es la diferencia entre las coordenadas en y, sobre 7 menos 2, que es la diferencia entre las coordenadas en x. Y eso va a ser igual a la pendiente que ya habíamos encontrado, que es 3 menos m quintos. Como vemos, en el denominador tenemos 5 y 5, por lo tanto pueden simplificarse. Y de la igualdad que queda, podemos pasar términos de un lado a otro de la igualdad y obtenemos la información solicitada. 3 menos 4 será igual a m menos n, por lo tanto, m menos n, que es el dato que nos piden, es menos 1. En este problema se nos dice que en un cuadrado ABCD, por el vértice B, se va a trazar un segmento que va a cortar al lado CD en un punto P y a la prolongación de AD en Q. Luego nos dan algunas medidas de los segmentos generados y nos piden finalmente el perímetro del cuadrado. Para encontrar el perímetro de un cuadrado necesitamos la medida de su lado, por lo tanto ese es el verdadero problema. Lo primero que hacemos es representar la situación. Tenemos un cuadrado ABCD. Desde el vértice B se va a trazar un segmento que va a cortar a CD y va a llegar a la prolongación de AD. Y los puntos de corte serán P y Q. Listo. Luego nos dan las medidas. BP mide 15 y PQ 5. Como tenemos un cuadrado y una de sus características es que dos lados opuestos son paralelos, además de congruentes, podemos considerar que AB será paralelo con DP. Podemos reconocer aquí proporcionalidad entre segmentos y aplicar el teorema de Tales.
diremos que DQ es a AD como 5 es a 15. Simplificamos y tendremos que la relación es de 1 a 3. Para representar esta relación en la figura, consideramos una incógnita, que será A. DQ será A y AD será 3A, porque su relación es de 1 a 3. Ahora, ABCD es un cuadrado, entonces todos los lados miden lo mismo y ya tenemos una expresión para la medida del lado que es 3A. Luego, AD será igual que AB, por lo tanto, la medida de AB también podemos representarla con 3A. Ahora podemos trabajar en el triángulo ABQ. Lo tenemos aquí. Ya tenemos expresiones para los lados de este triángulo. 3A es el segmento AB. Luego, BQ va a medir 20, 15 más 5. Y finalmente, AQ medirá 4A. Es un triángulo rectángulo porque está relacionado con el cuadrado ABCD. El ángulo A es un ángulo recto. Podemos aquí reconocer dos cosas. Primero, que podemos aplicar el teorema de Pitágoras y encontrar el valor de A. O podemos reconocer también que se trata del triángulo de 3, 4 y 5. De cualquiera de las dos formas, vamos a obtener que 20, que es la hipotenusa, será equivalente a 5A. Por lo tanto, A vale 4. Si ya conocemos el valor de A, podemos determinar cuánto vale el lado del cuadrado. El lado del cuadrado, que en este caso es AB, medirá 3A, 3 por 4, 12. Y si queremos el perímetro del cuadrado, lo que hacemos es multiplicar el lado por 4. Y eso es 48. 12 por 4 es 48 centímetros en este caso, y es el perímetro buscado. Tenemos ahora una función f de x sobre la cual nos dicen que María tiene a la a menos 1 años, donde f de a es el máximo valor de esa función. Debemos determinar entonces para qué valor de x, que sería a, la función f tiene el máximo valor posible. Como es una fracción algebraica, podemos intentar realizar la división. Si es una división exacta, entonces podemos efectuar la operación y buscar el valor máximo de la función cociente. Así que empezamos. Como el divisor es x más 2, podemos aplicar división por el método de Ruffini. Sacamos los coeficientes y tendremos este esquema. Bajamos el 1 y multiplicamos por menos 2. Sumamos 4, 2, 6. 6 por menos 2, 12. 9 menos 12 menos 3 por menos 2 más 6. La suma final es 0. Es una división exacta, por lo tanto, f de x va a ser igual al cociente obtenido en la división por Ruffini. Entonces, traemos, son los coeficientes, ya completamos con la variable y diremos que f de x es menos x al cuadrado más 6x menos 3, que es una función cuadrática. Como el coeficiente de x es negativo, entonces al graficarlo obtendríamos una parábola invertida. El punto máximo de esa parábola va a ser su vértice. Ahora, en una función cuadrática, el vértice lo podemos encontrar utilizando la siguiente expresión. El vértice será igual a, en los componentes del par ordenado del vértice, menos b sobre 2a y el valor de la función cuando reemplazamos menos b sobre 2a. A y b corresponderán al coeficiente de x y al coeficiente de primero, a será el coeficiente del término cuadrático y b será el coeficiente del término lineal. De la siguiente manera. A es menos 1, b es 6 y c es menos 3. Como ya he mencionado, este punto va a tener el valor máximo de f de x.
Debemos encontrar entonces menos b sobre 2a. Porque eso es lo que nos dicen. F de a es el máximo valor de la función. Debemos encontrar este valor. Reemplazamos con el valor de a y b y obtenemos lo siguiente. Sería menos 6 que es b, 2 por a que vale menos 1. Efectuamos la operación y tenemos que para el componente x del par ordenado que corresponde al vértice de la parábola, f de 3 nos dará el valor máximo. Y lo que necesitamos no es el valor máximo, sino qué valor de x genera el valor máximo. Y eso es 3. Entonces, a vale 3. Si a vale 3, podemos encontrar la edad de María, que es a la menos 1. A la a menos 1 sería 3 al cubo menos 1 y eso es 26. María tiene 26 años. Se tiene una matriz A, que es una matriz cuadrada de orden 3. El determinante de A vale menos 4. Y con estos datos ya debemos simplificar la expresión que se nos da. El determinante de un producto, ¿no? 2 por la traspuesta de A, que se multiplica por el cuadrado de la matriz, que se eleva a su vez a la menos 1. Vamos a aplicar entonces las propiedades de las matrices. Empecemos. El dato numérico, el determinante vale menos 4. Y ahora la expresión a simplificar. Uno de los primeros pasos que podemos realizar es considerar que si tenemos una matriz elevada al cuadrado y elevada a la menos 1, podemos aplicar teoría de exponentes. Potencia de potencia, por lo tanto, tendríamos a la menos 2, ¿no? La matriz elevada a la menos 2. Ahora, dentro del determinante que nosotros vamos a simplificar, tenemos el número 2, ¿no? Que es un número real, es una constante. Para el caso de las constantes, al sacar determinante, lo que hacemos es sacar ese número y elevarlo al orden de la matriz. En nuestro caso es el orden 3. Entonces, por propiedad, 2 sale y se eleva, en este caso, al cubo. Tenemos el determinante de la traspuesta de A por A elevado a la menos 2. Tenemos un producto. Aplicamos la propiedad del producto, que nos dice que podemos separar el determinante de un producto como el producto de los determinantes de cada expresión. Entonces, tendremos esta multiplicación. 2 al cubo es 8. Y ahora aplicamos la propiedad de la traspuesta. La determinante de la traspuesta es igual a la determinante de la matriz. Y además, si la matriz se eleva a un exponente, bueno, si el determinante se va a elevar a un exponente, entonces ese exponente también puede salir y todo el determinante se elevará a este exponente. Por lo tanto, tenemos la traspuesta de A, va a ser lo mismo con A, y este exponente menos 2 puede salir del determinante. Y ahora ya podemos reemplazar. Podemos también aquí aplicar teoría de exponentes porque es determinante de a la 1 por determinante de a la menos 2. Entonces tendríamos lo siguiente, 8 y sería 1 sobre determinante de a o determinante de a la menos 1. Reemplazamos el valor que nos dieron al inicio, entonces toda la expresión que se nos dio es igual a menos 2. Determinar cuántas raíces tiene la ecuación 4 seno de 2x más 4 coseno de x es igual a 1 más 2 seno de x. Nos dicen además que x pertenece al rango, ¿no? De menos pi hasta pi medios. Bien, entonces es una ecuación trigonométrica a resolver. El primer obstáculo que tenemos es que tenemos senos y cosenos. Y además está el seno del ángulo doble. Lo ideal es que todo se reduzca a una ecuación con una sola razón trigonométrica, o que podamos encontrar alguna identidad que podamos reemplazar luego por otra o simplificarla. Empezamos trabajando con el seno del ángulo doble, seno de 2x. Si nosotros lo desarrollamos y utilizamos la expresión equivalente,
tendremos lo siguiente. El cuádruplo el doble de seno por el coseno. Como podemos observar, ahora ya tenemos factores comunes. Tenemos 4 y tenemos coseno de x. Vamos a factorizar. 4 coseno de x y dentro del paréntesis tendremos 2 seno de x para que me dé el primer término, más 1 para que al multiplicar me dé el segundo término. Y eso es igual a 1 más 2 seno de x. No vamos a simplificar, a pesar de que tenemos dos expresiones similares a ambos lados, porque allí eliminaríamos alguna solución. Lo que hacemos es llevar todos a un solo lado de la igualdad e igualarlo a 0. Ahora tenemos otra vez un factor común que vamos a factorizar. 1 más 2 seno de x. Y en el paréntesis que se va a multiplicar por este factor común tendremos 4 coseno de x menos 1. Como tenemos el producto de dos expresiones es 0, podemos entonces establecer que cada uno de esos factores puede ser 0. Despejamos la incógnita, en este caso seno de x a la izquierda y coseno de x a la derecha, y tendríamos las siguientes equivalencias. Ahora hay varios ángulos cuyo seno es menos un medio y varios ángulos cuyo coseno es un cuarto. Esos valores son correctos porque están dentro del rango de seno y coseno, que es menos 1 y 1. Pero hay un dato que es importante y es el intervalo al que pertenece x. Se nos dice que x pertenece a menos pi más pi medios. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que x va a pertenecer a determinados cuadrantes. Pertenecerá al primero, al tercero o al cuarto cuadrante. Ahora, analizamos cada una de las equivalencias obtenidas y vamos a verificar o vamos a establecer a qué cuadrante van a pertenecer. Primero, si seno de x es menos un medio, entonces habrá un valor de x para seno negativo en el cuadrante 2. Si el seno de x es menos un medio, entonces habrá un valor de x en los cuadrantes 3 y 4. Dos valores de x entonces. Y para la otra equivalencia, coseno de x un cuarto, entonces habrá un valor para x tanto en el primer cuadrante como en el cuarto cuadrante. Por lo tanto, ¿cuántas raíces tendrá la ecuación? X puede tener 4 valores y ese es el número de raíces. No hemos obtenido cuáles son esos valores, pero como nos preguntan cuántos son, este análisis es suficiente. En el enunciado del problema se indica que Fabio es propietario de un terreno de forma triangular. Los vértices de este triángulo son ABC. Se va a dividir esta región triangular en dos partes y para eso se va a colocar una malla rectilínea de 30 metros de longitud, cuyos extremos estén ubicados en B, vértice del triángulo, y en D, un punto en AC. Nos dan luego las medidas de los lados AB, BC y AC, que son 40, 25, 39, y se nos pide determinar la longitud de AD. Bien, lo primero que hacemos es representar en una figura aquello que se nos describe en el enunciado. Tenemos un triángulo ABC, tenemos las medidas de sus lados, 40, 25 y 39. Luego se nos dice que se va a dividir este terreno triangular en dos partes mediante una línea recta, ¿no? Desde B a D, y que va a medir 30. Y debemos calcular la medida de AD, ¿no? Que está allí resaltado. Bien, aquí, como ya tenemos las medidas de los lados, podemos utilizar alguna expresión que relacione las medidas de los lados de un triángulo. Por lo tanto, se nos puede venir a la mente aplicar la ley de cosenos, ¿no? La ley de cosenos relaciona los tres lados de un triángulo y el ángulo que forman dos de los lados. En este caso vamos a considerar el ángulo en A, que llamaremos θ. Aplicamos ley de cosenos. En el triángulo ABC tomaremos el lado BC
inicial y diremos bc al cuadrado es igual a 40 al cuadrado más 39 al cuadrado, que son los otros dos lados, menos el doble del producto por el coseno del ángulo que forman estos dos lados, 40 y 39. Resolvemos, aquí sí hay que efectuar las operaciones, hay que reducir los términos numéricos mediante sumas y restas, y luego simplificamos el coseno de tita, que ya está despejado. Coseno de tita es 4/5. Bien, ahora que ya tenemos el coseno de tita, podríamos decir también que pertenece a un triángulo rectángulo conocido, pero nos basta con saber cuál es el valor del coseno. Y vamos a aplicar nuevamente la ley de cosenos, pero esta vez en el triángulo donde está la incógnita, en el triángulo ABD. El lado que corresponde al ángulo θ es 30, por lo tanto, ese será el término que se eleva al cuadrado al inicio de la igualdad. Tendremos entonces 30 al cuadrado es igual a 40 al cuadrado más x al cuadrado, porque x es el otro lado, menos el doble de 40 por x por el coseno del ángulo θ, que ya lo teníamos, 4/5. Efectuamos nuevamente. En este caso resultará en una ecuación cuadrática. Separamos y diremos que la ecuación cuadrática es x al cuadrado menos 64x más 700 es igual a 0. Aplicamos aspa simple y establecemos que los factores en los que se puede expresar x al cuadrado menos 64x más 700 es x menos 14 por x menos 50. Como el producto es igual a 0, cada uno de ellos podría ser 0. De esto sale que x es 14 o x es 50. Como x es un segmento perteneciente a AC que mide 39, no puede valer 50. Por lo tanto, x vale 14. Hay otra manera de resolver este problema, ¿no? Lo hemos resuelto por ley de cosenos, pero también podríamos utilizar otro teorema para solucionarlo. Primero, de igual forma que en la resolución anterior, representamos lo que se nos dice, ¿no? Mediante figuras geométricas o elementos geométricos. Tenemos entonces el mismo esquema anterior. Ahora, el teorema de Stewart, que es el que podemos aplicar aquí, relaciona los lados de un triángulo, pero también con respecto a la cebiana y a los segmentos que genera esta cebiana BD. Podemos decir entonces que uno de esos segmentos AD mide X y el otro medirá 39 menos X. Y ahora sí directamente aplicamos el teorema de Stewart, que nos dice lo siguiente. 30 al cuadrado por 39, que es toda la medida del lado en el que cae esta cebiana, es igual a el primer segmento X por el cuadrado de BC, más el otro segmento 39 menos X por el cuadrado de AB, y le restamos el producto de los segmentos con el lado al que pertenece. Tenemos aquí que resolver, tenemos que elevar el cuadrado, tenemos que multiplicar aplicando propiedad distributiva, tenemos que reducir términos semejantes. Entonces, haciendo las operaciones, obtenemos esas cantidades y reducimos y nos quedará 39x cuadrado menos 2496x más 27300. Podemos simplificarlo dividiendo todo entre 39. Y ahora tenemos esa ecuación cuadrática lo más simplificada posible. Nuevamente hacemos aspa simple y se determina que los factores de esa expresión cuadrática son x menos 14 y x menos 50. Como se igualan a 0, cada uno podría ser 0. Y como ya lo habíamos visto en el caso anterior, puede ser 14 y 50, pero el valor 14 es el más adecuado. Y ya encontramos el dato solicitado. Tenemos una ecuación con expresiones en factoriales. Tenemos x menos 1 factorial por 2x más 2 factorial dividido entre toda la expresión que se nos indica es igual a 120.
esta es la ecuación que vamos a resolver. Lo que debemos buscar es una expresión común a todos los términos para poder simplificarlos. Por ello vamos a expresar cada factorial en función de otro, ¿no? En función de un factorial de una expresión menor, utilizando las propiedades de factoriales. Antes de eso tenemos por ejemplo 2x más 2, podemos ahí extraer el factor común 2. Y en el denominador tenemos un factor que dice 2x al cuadrado menos 2x y también podemos factorizar allí. Así que hacemos eso primero. Diremos, por ejemplo, arriba 2x más 2 sale factor 2 y factorial de 2 es 2. Y en el denominador teníamos aquí 2x al cuadrado menos 2x, sale el 2x y tenemos x menos 1 en el paréntesis. Bien, ahora vamos a buscar cómo podemos expresar los factoriales en función de un mismo factorial para las tres partes que tenemos. Una, el numerador, y en el denominador vamos a tener dos términos que se están sumando. En estos casos elegimos la menor expresión. Tenemos x menos 1 factorial, x más 1 factorial, x menos 2 factorial, x menos 1 factorial. La menor expresión es x menos 2 factorial. Entonces, vamos a expresar los factoriales en función de x menos 2 factorial. Antes de eso, podemos simplificar 2 y 2. Y podemos, no, y nada más, solo eso, ¿no? Entonces, simplificamos el 2, 2, 2, 2. Y ahora sí, vamos a expresar los factoriales en función de x menos 2 factorial. Tendríamos x menos 1 factorial será igual a x menos 2 factorial por x menos 1. X más 1 factorial se queda tal como está. Aquí ya tenemos x menos 2 factorial. En la izquierda del denominador, allí no hacemos cambio. Pero a la derecha sí, x menos 1 factorial lo expresamos como x menos 2 factorial por x menos 1. Reconocemos que tenemos un factor común en el denominador, x menos 2 factorial por x menos 1. Hacemos la factorización. Entonces, en el denominador tendremos x menos 1 por x menos 2 factorial por, abrimos paréntesis, x más 1. Todo ahora se está multiplicando. Podemos simplificar. Simplificamos entonces x menos 2 factorial y x menos 1. Nos queda x más 1 factorial entre x más 1 y es igual a 120. Aquí podemos repetir el proceso porque tenemos que simplificar x más 1. Entonces el x más 1 factorial lo expreso como factorial del número anterior, ¿no? De la expresión anterior, que en este caso sería x. Entonces diremos x más 1 factorial será equivalente a x factorial por x más 1, dividido entre x más 1. Simplificamos x más 1 y tendremos que el factorial de x es 120. 120 es factorial de 5, por lo tanto, el valor de x es 5. Se nos dice ahora que Juan decide resolver problemas de razonamiento matemático. El primer día resuelve 2, el segundo 1 más que el anterior y así nos indican cuánto resuelve los primeros días. Debemos determinar cuántos resolverá el día 15. Bien, entonces el primer día resuelve 2 problemas. El segundo día 1 más que el anterior. El tercer día el doble que el día anterior. El cuarto día 11. El quinto día el triple, ¿no? Que el tercero. Por lo tanto tenemos aquí una secuencia numérica. Vamos a descubrir cuál es la regla que sigue, ¿no? La regla de formación que siguen los términos. Primero analizamos cómo cambia de un término a otro. Tenemos más 1, luego más 3, más 5, más 7. Y entonces establecemos que
En una sola línea buscando de cuánto en cuánto va no es suficiente, aunque nos da una idea, pero la segunda línea ya es una regularidad, ¿no? Más 2, más 2, más 2. Por lo tanto, podemos decir que el término general para cada uno de los términos de esta sucesión será un término de grado 2. Será a n cuadrado más bn más c como forma general, ¿no?, de ese término. Vamos a encontrar entonces cuánto vale a, cuánto vale b y cuánto vale c. Como ya tenemos una expresión para el término general, podemos ahora reemplazar el valor de n para los primeros términos, establecer igualdades y de esa manera encontrar los datos que buscamos. Diremos entonces, el término 1 será cuando n vale 1, 1 al cuadrado por a más 1 por b más c. Si resolvemos esto tendríamos a más b más c y es igual a 2, que es el primer término. Hacemos lo mismo para el segundo término. Tendríamos 2 al cuadrado por a más 2 por b más c. Resolvemos y ahora tenemos que 4a más 2b más c vale 3, que es el segundo término. Hacemos exactamente lo mismo para el tercer término. N vale 3, por lo tanto 3 al cuadrado por a más 3 por b más c. Y eso será igual a 6. Por lo tanto, debemos resolver este sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Lo vamos a resolver de la siguiente manera. Por reducción. Pero como tenemos más c más c más c en cada una de las ecuaciones, podemos restar una con otra. Primero, restamos la segunda con la primera. Y de ahí obtenemos que 3a más b es igual a 1. Restamos la tercera con la segunda. Y tendremos 5a más b igual a 3. Ahora ya tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Hacemos exactamente el mismo proceso porque tenemos b y b. Y si restamos una ecuación con otra, podemos eliminar b. Entonces restamos 5a menos 3a es 2a y 3 menos 1 es 2, b menos b es 0. Así hemos encontrado el valor de a. A vale 1. Y si encontramos a, podemos encontrar b y luego c. Si a vale 1, podríamos reemplazar en cualquiera de estas dos ecuaciones y vamos a obtener que b vale menos 2. Y si reemplazamos en cualquiera de las igualdades originales, tendremos que c va a valer 3. Tenemos que el término general ya podemos nosotros expresarlo completo. El término general es n cuadrado menos 2n más 3. Y nos piden cuál es el término 15, ¿no? ¿Cuánto va a resolver el día 15? Reemplazamos n por 15. 15 al cuadrado menos 2 por 15 más 3. Y eso es igual a 198 ejercicios que resolverá en el día 15. Ahora tenemos que determinar cuántos hijos tiene una persona si cuando ésta reparte su herencia a cada uno de sus hijos le tocó 50.000 soles. Pero el hijo mayor renuncia a su herencia y pide que sea repartida equitativamente entre sus hermanos. Ahora cada uno de los hijos que recibe herencia tiene 62.500 soles. Bien, podemos verlo de la siguiente manera. Al principio, cada hijo iba a recibir 50.000 soles. Después, uno de ellos renuncia a su herencia y esta se reparte entre los demás. Entonces, tendríamos que la herencia final por hijo que recibe será de 62.500. Establecemos entonces cuál es la diferencia entre ambas cantidades. Esta diferencia es de 12.500. Cada uno de los hermanos que recibe herencia ahora recibirá 12.500 más. Pero esos 12.500 resultan de repartir 50.000 soles, que uno de los hijos renunció a esa cantidad. Entonces, ¿cuántas veces hay 12.500 en 50.000? Hacemos la división. Y entonces diremos que
habrán 4 hermanos han sido beneficiados, ¿sí? Para que reciba cada uno 12.500, habiendo 50.000 a repartir, entonces los que reciben son 4 hermanos. Y si son 4 hermanos beneficiados más el hermano que renunció, el padre tiene 5 hijos. Esa es una forma de resolver el problema. Otra manera de hacerlo es mediante ecuaciones. Diremos, no conocemos el número de hijos, por lo tanto, tiene X hijos, la persona que va a repartir el dinero. A cada uno le iba a tocar 50.000 soles, entonces en dinero habrá 50.000 por X. Uno de ellos renuncia, entonces ya no recibirán X personas, recibirá X menos 1 personas. Y cada una de esas X menos 1 personas recibirá 62.500. Ahora el dinero total se obtiene multiplicando 62.500 por X menos 1. Resolvemos esta ecuación de la forma en que uno prefiere resolverla. Podríamos haber simplificado, pero aquí hemos aplicado propiedad distributiva. Despejamos el valor de X y X vale 5, que es el número de hijos que tiene la persona.